Hola a todos, aquí Doctor B. Gracias por acompañarme de nuevo en otro episodio de Pregúntale al dentista. Hoy será algo breve. La conexión oral sistémica. No la conexión en sí, ya hablamos mucho de eso, sino el mecanismo de cómo lo que pasa en la boca afecta al cuerpo. La razón por la que lo menciono de nuevo es porque tengo algo que agregar. Suelo mencionar las tres I's: inflamación, injuria. Las tres I's: infección, injuria e inflamación, o lo explicaré. Pero quería agregar un mecanismo más y, de nuevo, siempre quiero darles el conectar todos los puntos. Y creo que nunca en un solo lugar he hablado de todos juntos porque este nuevo mecanismo es bastante reciente. Es como un tema candente últimamente. Tiene que ver con la presión arterial y el óxido nítrico y todo eso. Así que voy a conectar todo eso y repasar el mecanismo de nuevo. Quizá hago esto porque acabo de regresar de un viaje a Los Ángeles, grabé 2 podcasts. Drew Perot, me encanta estar con él. Hablamos más de 2 horas sobre salud oral y qué hacer para promover buena salud oral y, por ende, sistémica. También conocí a Max Lugavere del podcast Genius Life. Fue divertido. Hablamos como 1 hora, 10 minutos. Creo que esa puede ser una audiencia más joven. Es genial hacer llegar este mensaje a tanta gente como sea posible. Por eso hago esto. Es importante entender que no puedes estar sano si no has atendido tu salud oral. Y de alguna manera separamos las dos allá por los 1839 para ser específicos. No puedo creer que sigamos haciendo eso. Tenemos profesionales para la boca y profesionales para el cuerpo, y ambas están íntimamente relacionadas. Diría que la salud oral es un gran contribuyente, uno de los más grandes y a veces el más grande, a problemas de salud sistémica. Los médicos realmente no aprenden esto y los dentistas solo hacen lo suyo, se preocupan por caries y encías y no conectan los puntos sobre cómo lo que ven en la boca podría relacionarse con artritis reumatoide, partos prematuros, Alzheimer, etcétera. Bueno, en fin, hablaré un poco de todo eso solo en general para agregar, para incluir todos los mecanismos potenciales, para que sepamos qué causa esto. Está lloviendo, dejé la puerta abierta para reducir las partes por millón de CO2 en mi granero. Quiero hacer un podcast sobre eso y decirles qué comprar, cómo medir y qué hacer si sus niveles de CO2 suben. También es genial que llueva en el área de la bahía. Aquí en Napa Valley ha sido un verano fresco, lo cual se agradece por la historia de incendios forestales de los últimos 3, 4 años. Ahí viene la lluvia. Tengo un techo de metal en el granero. Quizá escuchen un ligero golpeteo. Me encanta. Espero que mi productor me diga que está bien y que no tengo que cerrar la puerta. En fin, vayamos directo al grano. Am, entonces, la conexión oral sistémica, el mecanismo, las tres cosas de las que he hablado los últimos 10, 12 años. Las tres I's, así lo recuerdo: infección, injuria e inflamación. Déjenme repasarlas. Hablar del cuarto, mecanismo. Seguramente habrá otros. Esto es territorio nuevo para las ciencias de la salud. Apenas hacemos las conexiones ahora. Hablaré un poco sobre el microbioma oral y por qué sus pruebas son tan importantes, dadas todas estas conexiones o mecanismos. Y habrá mucho más de qué hablar en los próximos 1 a 5 años en términos de cómo la salud oral impacta la salud sistémica, la general. Bueno, ok, hablemos de la primera. Infección oral, una infección en la boca. Tienes una bacteria en la boca que causa inflamación. Podrían ser ulceraciones, inflamación de encías,
Tenemos el ejemplo clásico, la P. gingivalis, y no es solo esa, son muchas bacterias. La P. gingivalis es la principal. Por eso, gingivalis de encías, que sí está presente en una población anormalmente alta, donde sus compañeras, ya sabes, todas las otras bacterias, ya sean buenas o malas. Odio asignar esa clasificación a las bacterias. No son necesariamente malas ni buenas, pero algunas, si no son moduladas o moduladas, es la mejor palabra, no controladas, sino moduladas. Entonces, causan sintomatología relacionada con mala salud, como infección. La P. gingivalis se descontrola, por así decirlo. No puede ser modulada por sus vecinas, probablemente por usar enjuague bucal, ciertas pastas, el concepto de desinfectar la boca, que no funciona, no nutrir la boca, no alimentar la boca y las bacterias, el microbioma oral. Entonces esta bacteria se vuelve abusiva y el cuerpo responde con encías inflamadas. La sangre va a las encías, es una respuesta de citoquinas. Y hay infección ahí. Por cierto, el área superficial de esa zona infectada es como la palma de tu mano. El área superficial del tamaño de la palma de tu mano, como un círculo de 3 por 4 pulgadas. Piensa en eso como una llaga. Si tuvieras eso en tu antebrazo o pecho, sería desagradable a la vista. Sería muy doloroso y podría infectarse más y podrías, si no se cuida, hasta morir por esa infección. Y eso es lo que pasa en tu boca. Es muy difícil visualizar eso, aún como dentista, aunque nos es más fácil. Piensa en un área de tejido expuesto, en carne viva, ulcerado. Ese tejido deja pasar bacterias más allá de barreras bucales a la sangre. Esa bacteria P. gingivalis puede pasar esa área y causar infección. Entra al torrente sanguíneo. Puede hacer muchas cosas, pero por ejemplo, pasar la barrera hematoencefálica y entrar al cerebro y hacer que el cerebro reaccione con inflamación. El sistema inmune hará cosas locas para evitar que esa P. gingivalis se establezca, como depositar placa amiloide. Hay muchas otras cosas. Las mitocondrias mueren, la calidad mitocondrial se afecta, la vaina de mielina, el desarrollo neuronal, la formación de cromatina, todo esto importante para el cerebro las causa esta bacteria. De nuevo, esta bacteria no debería estar ahí. La P. gingivalis siempre está en la boca. Pero cuando las cosas van mal ahí y la bacteria se vuelve muy prominente y en realidad es, para, digamos, matizarlo un poco más, es una cuestión compleja. Ah, es como un subconjunto. Es un subtipo, así se llama, un subtipo de P. gingivalis. Y ese subtipo no aparecería si las cosas en el jardín del microbioma oral fueran bien. En otras palabras, es como una mala hierba y cuando crece causa problemas y puede superar a las buenas bacterias e incluso normal, no el subtipo, sino la P normal, gingivalis, y causar problemas. De nuevo, el sistema inmune detecta esto y responde. La propagación de la infección oral llega al torrente sanguíneo y a esto lo llamamos bacteriemia transitoria. Eso significa bacterias en la sangre y si tienes una infección aguda puede ocurrir en minutos. Con infección crónica sucede continua y sistémicamente. El cuerpo no soporta eso con el tiempo. Ese es el mecanismo de infección. Otro mecanismo es la injuria, que es sistémica, o sea, una toxina de un patógeno oral como la P. gingivalis. Seguiré con ese para mantener el ejemplo. Puede no ser la bacteria en sí, puede ser un remanente como una pared celular muerta de la bacteria. Pero cuando eso entra al torrente sanguíneo
o digamos que entra como bacteria viva, muere en el torrente sanguíneo, pero la pared celular puede activar el sistema inmune. También puede crear inflamación, pero también depositarse en tejido como el cardíaco, en el cerebro, y causar no infección, sino injuria al tejido, al órgano. Y luego la última es inflamación, inflamación sistémica. Puede ser localizada, inflamación general o una PCR elevada, proteína C reactiva. ah, Índice. O sea, tu cuerpo está en llamas y trata de combatir esta inflamación. Esto es causado por antígenos solubles de patógenos orales. En otras palabras, antígeno son las partes de de la, de la bacteria. Y cuando se ven donde no deberían, como en la sangre, el cuerpo responde, el sistema inmune responde y obtienes este nivel general de inflamación. Esos son los tres mecanismos típicos. Lo manejamos un buen tiempo. Hay muchos estudios que lo respaldan. Todavía es teórico, con buenos datos, cuerpo complejo, difícil saber su función. Conexión P, gingivalis, Alzheimer por inflamación cerebral es clara. Eso sería infección, infección directa. Quizá un poco del mecanismo de lesión y ciertamente algo de inflamación, pero como un efecto secundario. En fin, da miedo pensar que los bichos en la boca puedan tener este efecto tan significativo en muchos órganos, incluso en tus articulaciones, como la artritis reumatoide. It's parto prematuro y bajo peso al nacer, embarazada o planeando estarlo, trata la inflamación bucal. Todo se conecta. Bueno, entonces ahora veamos el cuarto mecanismo que vamos a discutir. Es uno muy interesante y sumamente relevante para la conexión que hay entre la boca y el cuerpo. Disbiosis oral bajo óxido nítrico. Linguales, óxido nítrico, baja presión. Clave tras los 40. Um, Podcasts con Max y con Drew. Ahora se ha vuelto muy popular. Nosotros, aquí en Ask the Dentist, hemos hablado de esta conexión entre la falta de producción de óxido nítrico basada en una disbiosis oral del microbioma oral. Son bichos en la parte posterior de la lengua que, si no están nutridos y funcionales, no producen óxido nítrico, excelente para bajar la presión arterial. Este mecanismo es clave para los mayores de 40 años. Producimos óxido nítrico por otros mecanismos, pero disminuyen con la edad. Pero afortunadamente el microbioma oral es bueno en las últimas etapas de nuestra vida. Si se cuida bien, explicaré un poco más sobre eso, lo que significa. Pero el óxido nítrico, este gas transitorio, provoca vasodilatación. También es un prebiótico formado por el cuerpo. Es un prebiótico endógeno que ayuda al microbioma oral. El óxido nítrico reduce el estrés oxidativo. Es muy importante, pero necesitamos producirlo. Con la dieta correcta, la conversión de nitrato a nitrito ocurre. Se forma el óxido nítrico. Dura pocos milisegundos, así que debes mantener el proceso activo. Debes comer bien. Pero si usas enjuague bucal y matas las bacterias linguales que hacen esto, la vía de la no sintasa, si eliminas eso con un enjuague bucal desinfectante como la mayoría, entonces estás previniendo, de hecho, la producción de óxido nítrico, lo que eventualmente lleva en 6 a 12 días a una elevación de la presión arterial. Además de eso, si dejas de usar enjuague bucal, pero sobre todo si te rasparas la lengua, tienes una probabilidad mucho mayor de mantener esas bacterias que ayudan a producir o respaldan esa vía de la no sintasa. Al rasparte la lengua, mantienes en buena forma esas bacterias, el microbioma oral posterior,
y eso permite que la producción ocurra consistentemente a su nivel óptimo. Ese es un mecanismo de cómo la salud oral afecta la salud sistémica. Es un indicador. No es lo clásico de algo entrando al torrente sanguíneo desde la boca, sino un mecanismo de cómo la salud oral se relaciona con la sistémica. Y lo que implico, y quizá ya lo notaste, es que si no cuidas este microbioma oral, este micronicho en la parte posterior de la lengua, y especialmente si estás envejeciendo y tienes más de 40 años y has perdido los otros mecanismos para producir óxido nítrico, tu presión arterial subirá. Hay una relación causal entre ambos. Así que, por eso tenemos estos estudios desde 2008 o 2009 que muestran que el enjuague bucal eleva tu presión arterial. Usar enjuague bucal la eleva también. Sí, no estoy bromeando. Así es como funciona. Así que cuida esos bichos, esa parte del microbioma oral que produce óxido nítrico y recibirás muchos buenos beneficios sistémicos generales. Ahí están los 4 mecanismos. Tenía que agregar ese último o hablar de él junto con los 3 clásicos, las 3 I's. Y esto es importante. Vamos a ver o hablar de muchos otros mecanismos. Estoy seguro de ello. Esta información tiene solo 15 años, bastante nueva en ciencias de la salud. Y de nuevo está la regla de que toma 10, 15, quizá 20 años para que la información más reciente de estudios llegue al clínico. Así que todavía estamos. Incluso esta información, aunque tiene 10, 15 años, muchos dentistas no son conscientes de esto. Muchos médicos tampoco son conscientes. Por eso, de nuevo, voy a podcasts. Por eso yo doy educación continua para nuestro directorio de dentistas funcionales, que mencionaré al despedirme. Es muy importante obtener la información más reciente y es genial que escuches y te intereses activamente en la salud oral, porque al escuchar podcasts así, puedes hablar con tu dentista sobre esto y ser más consciente. Así que, para terminar, rasparse la lengua diariamente revierte un mecanismo clave de cómo la salud oral afecta la salud sistémica. Ráspate la lengua, tira el enjuague bucal, es inútil. Enjuagarse con agua puede estabilizar el pH. El oil pulling ayuda a estabilizar el pH, pero no hace lo que hace la pasta de dientes, lo que hace el cepillado, el hilo dental y el raspado. Es un método mecánico tipo de um, uh, para alterar el biofilm. No puedes hacer eso con buches. No es tan fuerte. Ahora, si haces buches con un ingrediente bactericida que la mayoría de enjuagues contienen, entonces, superficialmente, sí, es cierto que desinfectas algunos bichos, pero al mismo tiempo alteras el delicado microbioma oral. Y cuando éste regresa en unos 10 o 15 minutos, tienes esa fuerte explosión mentolada y crees erróneamente tener aliento fresco, pero la realidad es que al usar enjuagues desinfectantes, haces que tu boca huela peor. Tu halitosis, de hecho, aumenta, tu mal aliento se vuelve más prominente. Mecanismo. Esos bichos que supuestamente dan óxido nítrico, los que realizan la conversión de nitrato a nitrito. Conversión, si no están bien y son bombardeados con desinfectantes, bactericidas, empiezan a producir un gas diferente, amoníaco. Luego obtienes enlaces de sulfuro y de ahí viene ese olor extraño a fruta, como a fruta pasada. Así que no te engañes. Ese es un mecanismo conocido de cómo la salud oral afecta la sistémica. Y es un ejemplo perfecto. Usa enjuague bucal o no te raspes la lengua y ten una capa gruesa. No te raspas la lengua y tu presión arterial se elevará. En fin, hablando del directorio de dentistas, la lista crece. Recibimos 2 nuevas solicitudes hoy
Son dentistas funcionales al tanto de toda la información. Pueden hablar contigo de ello. Tienen soluciones. Lo son. Después de terminar la escuela, se educan de forma continua y siempre son muy curiosos sobre el importante mecanismo de cómo la salud oral lleva a una mala salud sistémica. Esa es la persona que quieres que te atienda. El directorio está en askthedentist.com directorio. Llegan muchas preguntas nuevas. Mucha gente está preguntando qué suplementos tomo, los que se relacionan con la salud oral. Así que voy a repasar eso. Voy a compilar mi lista, quizás saque mi botecito de vitaminas y hablaré de eso. Es una lista larga. No quiero meterme demasiado en detalles sobre eso, pero creo que será muy, muy útil. De hecho, hicimos un curso, la doctora Stacy y yo hicimos un curso, un módulo era sobre qué suplementos usar para la salud oral. Los suplementos son geniales, pero si no te raspas la lengua, no ayudarán. Claro, hay un suplemento que ayuda a producir óxido nítrico. Hablaré de eso en algunos de los próximos episodios, pero déjenme dejarlo así. Dados los cuatro mecanismos de cómo la salud oral realmente afecta la salud sistémica, el más fácil de manejar o abordar y cuidar cada día, diariamente, es rasparse la lengua. Ráspate la lengua. Creo que notarás la diferencia de inmediato. También haré un episodio en video de cómo rasparse la lengua, qué esperar, qué hacer si te sale sangre en la lengua. Raspador, ¿cómo se va a ver si no te has raspado la lengua por mucho tiempo y qué esperar? Y luego, con el tiempo, ¿cuáles serán los beneficios? Así que también hablaré de eso. Muchas gracias por escuchar. Aprecio tu, tu interés en la salud oral. Y te garantizo que si continúas en este viaje de educarte sobre la salud oral, cosecharás grandes beneficios de ello, no solo para la salud oral, sino en general. Un último punto sobre el óxido nítrico. Si no te raspas la lengua y no produces mucho óxido nítrico, de nuevo, especialmente si tienes más de 40 años y envejeces, todo ese ejercicio no tendrá mucho beneficio para ti. Quizá hable más de ese mecanismo. Terminaré ahí. Gracias por escuchar. Que tengas un gran día.